Tlailayara. ¿Cómo funcionan sus ahorros y podrá demostrar de dónde proviene este capital en efectivo? Si se trata de mercaderías, estas mercaderías tendrán que haberse con facturas, con póliza, donde se debe estar a nombre del socio, ¿verdad? Si se trata de otro tipo de bienes, como ser inmuebles, terrenos, etc. Todos estos bienes de la Buenos días, jóvenes. tendrían que Buenos haber días, licenciado. con el producto del trabajo de esa persona. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. A ver, ¿quién está en dos clases paralelas? A ver, joven, ese es su parlante. De poder, de oportunidad, de ocupar ciertos espacios, ¿no? Que es normalmente no ocupar, así que le damos la oportunidad hoy. El que está cerca de la tele, a ver, jóvenes, dejen de ver noticias. Vamos a pasar clases. Listo, jóvenes. A ver, el día lunes se les ha enviado las actividades. Ya, yo creo que las actividades 1, 2, 3, no hay ningún problema porque son cuestionarios que van a un poquito reforzar lo que es el texto. Y seguidamente vamos a tener algunos ejercicios, los cuales ya vamos a ir viéndolos también en esta unidad. Ya, entonces vamos a empezar con la unidad 3, que es el que se va dirigido a los modelos IS y LM, el cual con estas dos incógnitas que tenemos, el IS y el LM, estaríamos acabando de organizar nuestra fórmula, y esa es la fórmula con la que se va a resolver todos los ejercicios, jóvenes, de lo que es de macroeconomía. Ahí está, el contenido para hoy. 3.1, el equilibrio del mercado de bienes. 3.1.1, la curva IS. 3.1.2, determinación de la curva IS. 3.1.3, construcción de la gráfica de la curva IS. 3.1.4, desplazamientos de la curva IS. 3.1.5, posiciones fuera de la curva IS. 3.2, los mercados financieros. 3.2.1, funciones de mercado financiero. 3.2.2, componentes de los mercados financieros. 3.2.3, el mercado de activos. Ese es el contenido para la clase de hoy. Empezamos con lo que es 3.1, que es el equilibrio en el mercado de bienes. El mercado de bienes es aquel en el que se compran y venden bienes y servicios. Permite analizar el nivel de producción de equilibrio a corto plazo. 3.1.3, la curva IS. Aquí vamos a conocer a qué se refiere con la curva IS. La curva IS representa el equilibrio en los mercados de bienes. Muestra todas las combinaciones de ingreso y tipos de interés reales, que ahí está representado con la I, para los cuales el mercado de bienes y servicios reales están en equilibrio. La curva IS tiene pendiente descendente, dado que existe una relación inversa entre los tipos de interés y el nivel de producción o ingreso en una economía. Cabe destacar que en el modelo, el consumo, los impuestos y los gastos son variables exógenas a cambios. En estas variables producirán desplazamientos de la curva IS. Y los cambios
en los tipos de interés producirán movimientos a largo en la curva IS. (3.1.2) Determinación de la curva IS. En el análisis de equilibrio, el manejo solo a la inversión autónoma, pero también la inversión es también inducida, por lo que la inversión sería. A ver, jóvenes, aquí quiero que me atiendan un poquito, ¿ya? Esto es lo que vamos a aumentar a nuestra fórmula general. Ya hemos conocido en el tema anterior, en el 2, que la inversión es igual a la inversión autónoma, menos D. Esta D, jóvenes. En el texto también está como HI, ya, pero nosotros manejamos como D. Entonces, esto se llama sensibilidad, ya, sensibilidad de la innovación ante cambios de interés, ya, es la, como aquí está viendo, como estamos aquí viendo, es la inversión también inducida, es la sensibilidad, ya, a la inversión ante cambios de interés, esta D es lo que vamos a aumentar a nuestra fórmula general, ya, pero vamos a ver más después cómo es el procedimiento, pero ya estamos viendo aquí en la inversión que es igual a la inversión autónoma menos D, que es la sensibilidad. Después, todos estos ya conocemos, que es el consumo, que es igual a esto, que es la inversión. Estoy poniendo acá todo un formato porque ya vamos a ver de esta forma lo que es la inversión con D, porque el gasto es igual al gasto autónomo, ¿no? Entonces, toda esta fórmula ya lo conocemos. La única diferencia que vamos a tener es ahora esta D, la sensibilidad. Ahora, el equilibrio de mercado de bienes. Si reemplazamos esa función, jóvenes, la que hemos visto, ¿no? Esta función ya conocemos, que el ingreso es igual a la demanda, al costo, a todo eso. Sí, pero aquí ya estamos añadiendo lo que es la D, la sensibilidad. Entonces, pero el consumo es igual a C igual a más B más Y por D. Ahí está. Entonces, aquí en esta D estamos sustituyendo todo lo que es el ingreso, las transacciones autónomas, TR, todo eso. Entonces, haciendo la ley distributiva, jóvenes, estamos haciendo B por Y, ahí está, multiplicando B por Y. Más por menos da menos B por TX, BTX. Más por menos da menos B por TY, BTY. Más por más da más B por TRX, TR sub 0, ahí está. Lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad distributiva a cada uno de los términos. Listo. Ahora, jóvenes, aquí vamos a reemplazar a la fórmula con todo lo que viene del gastos autónomos y todos los ingresos autónomos. ¿Ya? ¿Dónde? Lo único que estamos haciendo aquí, jóvenes, es todos aquellos que tienen términos en Y, lo pasamos al primer miembro. El ingreso, el equilibrio se queda aquí. BY pasamos con signo cambiado. Tenemos BTY con signo cambiado, con positivo. MY, que está con negativo, pasa con signo positivo. Hemos llevado todos aquellos que tienen término Y al primer miembro. Y los demás se quedan en el segundo miembro, como A más todo eso, ¿sí? Entonces están viendo que lo único que he hecho es llevar a aquellos que tienen el término Y al primer miembro. Bueno, como todos tienen término Y, lo único que hacemos, jóvenes, es factorizar. Estamos factorizando. Entonces factorizamos el término Y porque tienen todos término Y. Donde hay Y, se queda 1, ¿ya? Porque no podemos poner 0. Entonces, si no hay
un coeficiente delante, se sobreentiende que tiene 1. Acá me quedaría solo, factorizando y me quedaría b, factorizando y me queda bt, y factorizando m y me queda solo m. Entonces lo único que he hecho es factorizar. Listo, y después se quedarían todos estos datos con lo que hemos conocido ya la clase anterior y hemos hecho ya nuestra fórmula general. Ahora, como ven, todo este miembro que está multiplicando a y pasa a dividir. Eso también ya hemos visto en la clase anterior, donde hemos organizado la fórmula y la fórmula se hacía de esta forma, o sea, donde sacamos el término común y como está multiplicando lo ponemos en paréntesis y lo pasamos a dividir. Esa era la fórmula que hemos visto la anterior clase. La única diferencia es que estamos añadiendo menos d. Ahora, jóvenes, aquí es lo que quiero que me entiendan. Esta fórmula ya lo conocemos. Y es igual a menos b por tx, las transacciones autónomas, más btr, más el gasto de gobierno autónomo, x sub 0, m sub 0 y eso. Hemos añadido d. Y esto también hemos conocido ya en la fórmula. Todo esto es conocido para nosotros porque ya hemos resuelto incluso un ejercicio con toda esta formulita. Entonces, ahora, en nuestra fórmula para hallar y el IS, la única diferencia que tenemos es que estamos aumentando D, pero D había sido ¿a qué? Menos D, y el interés lo sacamos fuera del corchete. Estamos haciendo la separación. Y como son ya dos miembros, ambos llevan el mismo denominador, ¿sí? La misma formulita para ambos. Entonces, se está separando de nuestra fórmula general que era antes en menos de el interés fuera de los corchetes, porque es el interés que va a afectar a todo esto, y el denominador a ambos miembros. Todo lo que hemos hecho, jóvenes, es para obtener esta formulita. Esta es la fórmula para hallar el IS, ¿sí? Entonces, cuando se les diga hallar el IS, el ingreso y todo eso, entonces tienen que trabajar con esta formulita. Ahora, decimos, el IS, aquí abajito, si me ven, el IS es igual al equilibrio menos N menos MI, menos el impuesto. Entonces, como el equilibrio es igual a N menos M por el impuesto, entonces decimos que N es toda esta primera parte. Como ven aquí, N es toda la primera parte con la fórmula que hemos trabajado en la anterior clase. Todo eso representa N. Y M representaría la segunda parte donde estamos con el interés más. ¿Sí? Entonces, la curva IS puede expresarse del siguiente modo, o sea, es para una forma de expresión, ya porque después esta es la fórmula con la que se va a trabajar, jóvenes, para hallar el IS, el ingreso, el equilibrio, todo eso. Esta ya es la fórmula completa, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a conocer dentro de lo que es, vamos a salirnos de las fórmulas, ya hemos conocido la fórmula, ahora vamos a ver cómo es la construcción de la curva IS dentro de lo que es la gráfica, ¿sí? Tenemos tres gráficas, donde está, digamos, la demanda efectiva en una gráfica, donde está el interés en otra gráfica y donde está el ingreso en la otra gráfica, ¿sí? En esta primera construcción del IS se determina a partir de los cambios de la demanda efectiva, ¿sí? Entonces, donde decimos que el interés es sub cero, entonces el ingreso será sub cero, el equilibrio será sub cero y la demanda efectiva será sub cero, ¿sí? En esta gráfica lo único que hacemos es determinar los cambios dentro de la demanda efectiva. Entonces aquí toditos, no hay ningún movimiento, toditos es el interés sub cero, ingreso sub cero y todo eso. Ya no hay mucho que conocer aquí en lo que es esta curva IS. Es una representación gráfica. Acá, ya la construcción de la gráfica de la curva IS ya nos muestra movimientos, jóvenes, ¿sí?
una disminución de la tasa de interés. O sea, en la anterior gráfica habíamos visto que el interés era sub 0. Ahora el interés es sub 1. O sea, quiere decir que ha tenido una disminución porque está la flecha hacia abajo. Entonces, todas las flechas que van hacia el origen quiere decir que ha habido una disminución. Entonces, como el interés ha disminuido, la inversión de sub 0 llega a sub 1. Entonces, quiere decir que la inversión sube, ¿sí? Aumenta la inversión, porque se desplaza hacia la derecha, ¿no? Estamos viendo, se está apartando del punto de origen. Y la demanda, o sea, el ingreso también de sub 0 aumenta, ¿sí? Aquí estamos viendo con la flechita, ingreso sub 0 a ingreso sub 1. Y la demanda de la línea que estaba aquí en este punto, si ponemos valores aquí, de 2 sube a 4. Entonces la demanda efectiva de sub 0 se desplaza hacia arriba y determina un aumento en el nivel de ingreso, ¿sí? Aquí también está el nivel de ingreso, entonces quiere decir que si aquí tenía sub 0, aquí ya tiene sub 1. Entonces quiere decir que ha habido un aumento en el nivel del ingreso, ¿ya? Aquí en esta curva IS ya estamos viendo que hay movimientos, tanto en el interés, tanto en el ingreso, tanto en la inversión. Seguimos con la construcción gráfica de la curva IS, ya, donde ya tenemos otros valores. Digamos, ya hemos visto ya en la otra gráfica, Y sub 1, inversión sub 1, interés sub 1, ¿sí? Donde hemos visto que el interés baja, aumenta la inversión, aumenta el ingreso, ¿ya? Ahora, de D sub 0 a D sub 1. Es la misma gráfica, la única situación es que ya aquí estamos aumentando, estamos uniendo los puntos del ingreso, ¿ya? Porque hemos dicho que también el ingreso ha aumentado. El desplazamiento de la curva IS, por ejemplo, un incremento en el gasto público, ¿sí? Aquí de los impuestos. La curva IS va hacia la derecha, ¿sí? Va hacia la derecha. Pero un incremento en los impuestos, la curva IS va hacia la izquierda. ¿Sí, jóvenes? Eso es la única diferencia. O sea, un incremento en el gasto público desplaza la curva IS hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Y es ir hacia la izquierda. En esta gráfica de abajo estamos viendo lo que es la curva de un incremento en los impuestos, por lo cual de este punto baja a este otro punto, ¿sí? Entonces, ese es el desplazamiento de la curva IS cuando hacen un incremento en los impuestos. Y si hacen lo contrario, hacen un incremento en el gasto público, la curva se va hacia la derecha, ¿ya? De demanda efectiva sub 0 a demanda efectiva sub 1. Aquí ya vamos a ver un poquito más completo donde digamos las posiciones fuera de la curva IS, donde definimos, ¿no? Que la curva IS representa el equilibrio en toda su extensión. Por lo tanto, los puntos que se encuentran fuera de la curva son posiciones de desequilibrio, ¿sí? Estamos viendo esto. Hay puntos que están aquí, E sub 0, E sub 3, esos son los puntos de desequilibrio, ¿sí? Ya aquí vamos a conocer. Los puntos E sub 1 y E sub 2, ¿sí? E sub 1 y E sub 2 son puntos de equilibrio. Estos son los que están mostrando un punto de equilibrio, porque están en la demanda efectiva sub 1. Todos los puntos fuera de la curva, es decir, E sub 0, E sub 3, de la misma gráfica, son puntos de desequilibrio, ¿sí?
Estos son puntos de desequilibrio, ¿sí? Porque están en la demanda, es sub cero. Ahora, aquí tenemos la demanda efectiva de producción, ya en el nivel de producción, ¿sí? Y también tenemos la oferta de bienes, ya tenemos 2 puntos más, donde ya tenemos, como se dice, la demanda efectiva, que estaría también en la gráfica del punto 3 y en la gráfica del punto 0, donde están fuera de esta línea, donde esto muestra E sub 2 y E sub 1 el equilibrio, ¿sí? Acá también E1 y E2 muestran el equilibrio en la demanda efectiva sub 1 y aquí muestran el equilibrio dentro de lo que es los ingresos. Aquel que está fuera de esta gráfica, que es E sub 0 y E sub 3, son la demanda efectiva y la oferta de bienes en niveles de producción. Mercados financieros, 3.2. Mercados financieros. Los mercados financieros son el mecanismo a través del cual se intercambian activos financieros, como dinero, acciones, bonos y otros, entre agentes económicos y el lugar donde se determinan sus precios. No tienen por qué ser sitios físicos. Un mercado financiero está regido por la ley de la oferta y la demanda. 3.2.1. Funciones del mercado financiero. Es la intermediación entre la gente que ahorra y la gente que necesita financiación. 3.2. Componentes de los mercados financieros. Están conformados por todas las personas que intercambian activos financieros o están conformados por todos los inversores que compran y venden activos financieros. Esos son los componentes. 3.2.3, el mercado de activos. El mercado de activos es el proceso del intercambio de activos como el dinero, acciones, bonos, activos reales y tangibles, etc. Los activos más importantes son el dinero, es el papel moneda de libre uso en el intercambio. El dinero es el activo más líquido porque se puede convertirse fácilmente en otras formas de activos y conservar el mismo valor nominal. Las acciones son derechos a una participación en los beneficios de una empresa. Los bonos es una promesa de pago a un poseedor en fecha futura, especificada en cierta cantidad de dinero y en cierta cantidad de interés. Seguimos con lo que son mercados financieros. Tenemos activos reales y tangibles. Son aquellos que corresponden a los bienes físicos, tangibles, objeto de uso o consumo. Ejemplo, maquinarias, la tierra, edificios, bienes inmuebles, inversiones en infraestructura, etc. Esos son los activos reales y tangibles. Activos intangibles. Bienes que posee la empresa y que no pueden ser percibidos físicamente. Ejemplo, valor de la marca, metodologías de trabajo, patentes, derechos de autor, licencias, gastos de organización, concesión, franquicias, etcétera. Esos son los activos intangibles. Para simplificar las cosas, los activos se agrupan en 2 categorías. Dinero y los demás activos son los que se llamamos bonos. La cantidad de valores que tiene el individuo se componen por la cantidad de dinero y bonos que posee. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de activos, de bonos y de dinero, entonces vamos a ver esta pequeña formulita que a veces se lo utiliza y a veces no se lo utiliza, pero es rara vez. Entonces, donde R por F dividido entre P representa la riqueza total del individuo, que es igual a L, cantidad de dinero que demanda el individuo. L representa eso. Más B, que es la demanda de bonos. ¿Sí? Esta es una pequeña formulita, lo cual en alguno de los ejercicios, creo casi en ninguno hay, pero siempre por ahí nos piden hallar
la cantidad de bonos o la cantidad de dinero demandada del individuo, entonces empezamos a trabajar con eso. Ahora, por otro lado, la oferta total de las riquezas financieras real de la economía se compone por los saldos reales y los bonos existentes, por lo tanto. Hace rato ya hemos visto esto, ¿no? M es la cantidad de dinero que está dividido entre P, más OB es el valor real de la oferta del F. Entonces también aquí nos dan otra formulita, ¿ya? Por la oferta total de las riquezas financieras. Si se iguala ambas ecuaciones, la que hemos visto anteriormente y esta, entonces tenemos L más D por B es igual a M dividido entre P más D, o diré O por B. Este miembro pasamos al primero y este al otro, entonces decimos donde L menos M P es igual a O por B menos B, D por B, ¿ya? El mercado de dinero, esto representa el mercado de dinero que es igual al mercado de bonos, ¿sí? Como ven, hemos estado en el otro lado para sacar esta pequeña formulita y donde nos dan esto, que es el mercado de dinero y el mercado de bonos, estas dos formulitas de ambos, ¿sí? En equilibrio, L es igual a M dividido entre P, ¿no? Ahí está, estamos viendo igual lo mismo, ¿sí? El mercado de dinero que es igual a L, M dividido entre P. Y esta otra formulita que es D por B, que es igual a O por B, ¿ya? Listo, eso es en equilibrio. En un punto de equilibrio, ambas formulitas están representadas por esta forma. Ahora, para calcular el valor del dinero, Fisher parte por la premisa de que el valor de las cosas vendidas es igual al valor de las cosas compradas, ¿ya? Entonces, M es la masa monetaria, B es la velocidad del dinero. M por B es igual a P por T. P es el nivel de precios y T es transacciones realizadas, ¿sí? Según Fisher, para calcular el valor del dinero, partimos por esta formulita, ¿ya? Donde la M, la tasa monetaria, y B, la velocidad del dinero, es igual al nivel de precios y a los de las transacciones, que sería P por T. Las transacciones se pueden sustituir por el ingreso de un país, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, en vez de las transacciones, estamos poniendo el ingreso, ¿sí? Como dicen, las transacciones se pueden sustituir por el ingreso, entonces, a esta formulita, para calcular el valor del dinero, lo único que hemos hecho es cambiar el ingreso. En vez de poner T, estamos poniendo Y. Listo, jóvenes. Ahora, a ver, este es el ejercicio, es un ejercicio, podemos ponerle el ejercicio número 2. Vayan copiándose estos valorcitos, jóvenes, donde dice que el costo es igual a 300 más 0.75 Y por D, TX es igual a 0.1 por Y, la inversión 900 menos 1200 y el gasto que es igual a 500. Ya, vayan copiándose esta formulita o estos datos para que podamos estar ya resolviendo con la fórmula, para que vayamos viendo cómo se hacen los ejercicios, jóvenes.
¿Listo, jóvenes? Sí, Lice. Ya, listo, jóvenes. Entonces, como ya me han copiado todos los datos, nos dice, con todos estos datos, el modelo que es determinar la función de esta economía. O sea, hallar la función IS. Bueno, como les había dicho, para hallar la función IS, si nos está pidiendo IS, tenemos que trabajar con toda esta fórmula que ya es la fórmula completa, ¿sí? Hasta aquí habíamos visto en la segunda clase y estaríamos añadiendo solo esta parte, ¿sí? Ahora, como se fijan en nuestros datos, no tenemos muchos de los datos que nos han dado en el anterior ejercicio. En el anterior ejercicio, para poder sustituir, nos dieron TR, M y todo eso. A ver, cuando no hay un dato, jóvenes, lo que hacemos es colocar cero, ¿sí? Entonces, si no tenemos el valor de un dato, entonces lo que hacemos es reemplazar a la fórmula general con cero y los rellenamos con cero, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, jóvenes, vamos a ir sustituyendo. A tenemos, porque el valor de A es 300. De B es 0.75 de B. Pero TX tenemos, jóvenes. 0.1, Lice. No, jóvenes, estamos hablando de TX sub 0, o sea, del autónomo. Entonces, dentro de nuestra formulita, TX es igual a TX sub 0 más T por Y. Entonces, TX sub 0 no tenemos. Entonces, reemplazamos con 0. ¿Sí? Este TX igual a 0.1 por Y es el otro término, es T, no se confundan con TX sub 0. ¿Sí? Ahora, seguimos reemplazando. Más B, entonces más 0.75 TR sub 0. TR sub 0 no nos han dado ese dato, entonces también reemplazamos con 0. ¿Sí? ¿Hay aquí hasta aquí algún problema, jóvenes? Se entiende, Lice. Ya, listo. Seguimos, jóvenes. Más el gasto autónomo. G es igual al gasto autónomo. Entonces se lo sustituimos con el valor de 500. Más X autónomo. ¿Cuál es ese, jóvenes? M autónomo es igual a 900. Más la inversión.
¿Listo, jóvenes? D, que es igual a 1200. ¿Está bien? Sí, Lisa. Ya. Abajo que tenemos 1, B 0.75, B 0.75 por 0. T que es igual a 0.1. ¿Sí? Aquí estamos emplazando lo mismo. No tenemos el interés, entonces el interés no se reemplaza, jóvenes. ¿Ya? Haciendo operaciones, jóvenes, todo número que se multiplica por 0 desaparece. Entonces, todos aquellos que tienen 0 desaparecen. Solo se quedan 300, 500, 900. Y aquí 1200. Aquí abajo lo mismo. Haciendo operaciones 0.25, multiplicando 0.75 por 0.1, 0.75. Aquí lo mismo, 0.75. Y donde decimos que el ingreso, realizando la 1700 y 1200 dividido entre ambas cantidades, nos sale 5230.76 menos 3692.i. Hasta aquí lo único que hemos hecho, jóvenes, es trabajar con la fórmula y hallar el IS. O sea, hasta aquí nomás es. Esta es la primera parte de un ejercicio que vamos a hacer. Después nos pedirán hallar el M, hallar el ingreso, hallar el nuevo gasto, el nuevo interés, todo eso. Hasta aquí lo único que quería era que conozcan esta nueva fórmula, donde es la fórmula completa y donde nos piden hallar el IS o el equilibrio en un ejercicio. Entonces, esta es la fórmula ya completa, jóvenes. Esto hemos hecho lo único también para mostrarles de que si no hay un valor, entonces lo único que se pone es 0, ¿no? Entonces, y 0 se pone cuando, digamos, estamos necesitando porque tenemos que multiplicar con la cantidad. Si no, después no hay ningún problema, no sé. Dato que no está, pues lo se llena de 0. Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos visto esta primera parte trabajando con la formulita y de aquí ya vamos a continuar en la siguiente clase con lo que es ya hallar el nuevo impuesto y todo eso, porque aquí es una parte nomás que hemos resuelto. De aquí ya tenemos que sustituir con el nuevo interés todo eso y después recién sacar el valor del equilibrio. Bueno, jóvenes, hasta aquí es la parte de la clase número 3, que es la parte del IS, cómo hallar la fórmula del IS y cómo conocer todos los datos. Listo, jóvenes, entonces la siguiente clase tenemos 2 clases más y una tercera que vamos a tener para aclarar algunas dudas y todo eso. Y después de eso yo creo que recién vamos a estar fijando fecha para el examen. ¿Sí? Entonces, unas 2 clases más la siguiente semana y de ahí una clase de aclaración y después estaríamos fijando. Más raro tal vez va a ser del viernes, el siguiente viernes, ¿ya? Pero parece que ese viernes va a haber elecciones también. Entonces, a ver, vamos a ver a qué fecha jalamos, pero ya estamos nomás con un buen avance, jóvenes, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces, hasta la siguiente clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Sí, sí. Sí, dígame. Listo, listo, jóvenes. Hasta la siguiente clase.